Un cristiano vulnerable es un cristiano auténtico y su vida comunica esperanza a quienes luchan con sus propias limitaciones. Cuando reconocemos nuestras debilidades somos como un faro con grietas que precisamente por ellas, por esas grietas, deja escapar más luz. Así nuestra debilidad se convierte en un canal para el amor y el poder de Dios. ¿Quién está viviendo una situación en la que ya no puede más? No levanten la mano, no quiero que levanten la mano, ¿vale? Yo las lanzo ahí. Quizás puede ser una enfermedad, quizás puede ser una situación familiar, con tu esposo, con tu esposa, con los hijos, con los suegros, no sé. En el trabajo, quizás, o en los negocios, en la iglesia, con los pastores, con el liderazgo, con los hermanos, o cualquier otra situación personal por la que estés pasando. De tal modo que te has quedado ya exhausto, sin fuerzas, sin ánimo de ningún tipo, con ganas de mandarlo todo a la papelera. ¿A la papelera? ¿Verdad? Si ya has tocado fondo, si estás en esa situación en la que ya he tocado fondo, no sé cuántos estamos en esa situación. Yo he estado varias veces en esa situación o en situaciones así. Si ya has tocado fondo, tengo una buena noticia para ti. Ya no puedes estar peor. Vamos a sacar algo positivo, ¿verdad? Ya no puedes estar peor. Es, por tanto, el momento de remontar el vuelo. Estaba diciendo que yo tengo 3 versículos que para mí son muy importantes a lo largo de mi vida como creyentes. Uno es Josué y que tienen que ver también con mi llamado al pastorado. Josué 1:9, todos le conocéis, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Jeremías 1, del 4 al 9, puedes apuntarlo y verlo luego en casa para que sepas el versículo y lo veas bien, no vamos a entretenernos. Y este que voy a compartir hoy con vosotros, el tercero, que es 2 Corintios 12, del 9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén, gloria al Señor. Este texto es de los más profundos y revolucionarios de los pensamientos del apóstol Pablo. Estas palabras confrontan con lo que entendemos como la lógica humana y nos meten en el corazón mismo del Evangelio de Jesucristo. Pablo está describiendo un momento de profunda vulnerabilidad y dependencia de Dios. Vemos por el contexto de toda la carta que está luchando. Vemos que por el contexto, la lucha del apóstol Pablo con lo que él denomina un aguijón en la carne, una aflicción, una molestia, una debilidad que lejos de ser quitada por Dios, es utilizada para mostrar la suficiencia de la gracia divina para superar y vencerla. Este texto, si lo leemos con detenimiento, nos invita a examinar cómo Dios actúa en las situaciones y realidades más difíciles de nuestra vida. 2 Corintios es una carta profundamente personal del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. La primera es más para corregir defectos y situaciones que se daban en la iglesia que había que corregir, pero esta es una carta tremendamente personal del apóstol Pablo. Pablo responde en esta carta y hace una defensa de su misión como apóstol de Jesucristo.
Pablo responde en esta carta a las acusaciones de los llamados superapóstoles que ponían en duda su autoridad y autenticidad ministerial. Pero Pablo, lejos de usar argumentos humanos, el apóstol Pablo no presenta un currículum de brillantes éxitos en esta carta. Si leéis luego el testimonio, si repasáis luego la carta, vais a ver todo esto que os digo, porque es en el contexto en el que está este texto que quiero compartir con vosotros. No presenta un currículum de éxitos, sino todo lo contrario. Está apelando a su sufrimiento y a la experiencia del poder de Cristo en medio de las debilidades como aval para su apostolado. Cuán difícil a lo que algunos apóstoles ahora del siglo XXI nos presentan. El éxito, las grandes mansiones, las grandes cuentas corrientes, los grandes templos, etcétera, etcétera, como aval de su apostolado. Qué contrario o qué diferente a lo que Pablo presenta como aval, para que me entendáis, como credencial para su apostolado. Como estaba diciendo, Pablo no presenta un currículum de brillantes éxitos, sino que por el contrario está apelando a su sufrimiento y a la experiencia del poder de Cristo en medio de esas debilidades como aval para su apostolado. La verdadera autoridad espiritual no reside en el poder ni en la elocuencia, sino en la dependencia de la gracia de Dios. La ciudad de Corinto se encontraba inmersa en una cultura griega que valoraba por encima de todo la fuerza, la sabiduría y el éxito externo visible. No sé cuántos habéis tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Corinto, las ruinas de Corinto, en Grecia. Yo, gracias a que a mi hija le gusta la historia, bueno, le gusta, ¿cómo se dice eso? Graduada en historia y haciendo su máster de historia ahora también, ¿no? Pero gracias a eso pude visitar Grecia y me llevó corriendo en volandas de piedra en piedra y a ver todas las antigüedades. Y estuvimos en Corinto, en la ciudad, y solamente en ver las columnas, solamente en ver las ruinas, se ve que allí había una metrópoli considerable, importante. Tened en cuenta que Corinto estaba entre medias de dos mares y tenía dos puertos, una a cada uno de los dos mares, y era una ciudad tremendamente comercial. También una ciudad tremendamente idolátrica, con sus diosas y sus templos, etc., ¿no? Pero en medio de esta cultura, en esta ciudad de Corinto, se encontraba inmersa en una cultura, la cultura griega, que valoraba por encima de todo, como ya he dicho, la fuerza, la sabiduría y el éxito. El mensaje de Pablo choca con esta cultura. En una ciudad donde la apariencia lo era todo, él confronta que la verdadera fortaleza se encuentra en la confesión precisamente de la propia insuficiencia y depender de la experiencia de vivir bajo el poder de Dios. Para los corintios esta perspectiva era totalmente radical. Dios, no entendían, Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. Pablo nos da una lección extraordinaria sobre la suficiencia de la gracia, o dicho como decían los reformadores, de la sola gracia. Con la escritura, ¿conocéis? ¿Vale? Bueno, la sola gracia es suficiente. Ayer hablábamos, los hombres y las mujeres, de que Cristo es suficiente, de que con Cristo lo tenemos todo. Es más que suficiente. El poder de Cristo se manifiesta no se manifiesta en la autosuficiencia nuestra, sino en la total dependencia de Él, del Señor. Este pasaje muestra el corazón de una vida centrada en Cristo. No se trata de una vida sin problemas, no se trata de una vida sin dificultades, no se trata de una vida sin males, sino de la gloria de Dios manifestándose en medio de todas estas circunstancias, de todas estas dificultades, de todas estas debilidades, de todos estos males. También hablábamos ayer algo de esto, ¿no? De cómo es necesario que la gloria de Dios se manifieste y nos llene en nuestras vidas para que desde esa llenura podamos obedecer. Cuando estamos vacíos, decía el autor de la guía que estamos siguiendo, cuando estamos vacíos no obedecemos.
Pero cuando la gloria de Dios nos llena, cuando estamos rebosando de su gloria, entonces nuestro ser responde adecuadamente al llamado del Señor. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en el poder de Cristo, no en nuestras fuerzas. Por tanto, tenemos que reconocer nuestra debilidad. La primera lección de vida que nos deja Pablo es el valor de reconocer nuestras propias limitaciones. Hermanos y hermanas, estamos limitados. No somos superhombres ni supermujeres. Estamos limitados. Estamos limitados y es bueno que entendamos nuestras limitaciones. Pablo no huye ni disimula, ni esconde su aguijón, sino que lo reconoce abiertamente en nuestra sociedad, en el mundo que nos rodea, pero también en la iglesia, donde muchas veces ocultamos nuestras luchas. El apóstol, sin embargo, nos invita a la honestidad radical ante Dios, pero también ante los demás. Hace muchos años, en el 2010, nos propusimos como iglesia ser una iglesia transparente, genuina, auténtica, donde si estamos mal, y si donde estamos bien, nos gozamos bien, y si estamos mal, nos consolamos unos a otros. No una iglesia hipócrita, una iglesia que se esconde tras las caretas, sino una iglesia que reconoce. Nos propusimos eso, de tal manera que el que lleva tiempo conmigo sabe que si entro por la puerta sabe cómo me ha ido la semana, porque somos transparentes, pero yo también, y cada uno sabemos cómo nos ha ido con mirarnos, ¿verdad? Porque nos conocemos, porque decidimos ser una iglesia transparente, reconocer nuestros errores, nuestros fallos, nuestras debilidades. Porque somos como el paciente que solo cuando admitimos la gravedad de nuestra enfermedad podemos someternos a un tratamiento. Si no reconocemos que estamos malos, no vamos al médico. Si no reconocemos que estamos mal, no vamos a ser tratados por el médico. La debilidad, cuando es reconocida y confesada, se convierte en la plataforma donde la gracia de Dios empieza a operar con mayor libertad. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, no es una derrota, sino todo lo contrario. Abrimos la puerta e invitamos a la intervención divina de nuestro Salvador. Mientras tú confías en tus posibilidades, mientras tú ocultas tus debilidades, tus problemas, tus necesidades, no dejas que intervenga el Señor en tu vida. No le estás abriendo la puerta a intervenir en esas dificultades y en esas debilidades. Jesús mismo nos enseña, y lo tratamos justo el año pasado, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconocer la pobreza espiritual es la condición para poder experimentar el reino, pero también el poder de Dios. Nos basta con la gracia. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Bástate mi gracia, cuando le estaba diciendo, quítame este aguijón. No sabemos cuál era el aguijón, pero no era algo bueno. Pablo oraba para que se lo quitaran y el Señor le dijo, bástate mi gracia. El mensaje principal y destacado de este texto es precisamente ese bástate mi gracia, porque hoy el Señor nos dice a cada uno, en medio de nuestra situación, en medio de la situación por la que estemos pasando, el Señor nos dice, bástate mi gracia. Se nos llama a confiar no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo ya ha hecho y está haciendo por nosotros. La gracia es suficiente, nos basta, no porque lo ha resuelto todo a nuestro modo, a nuestras formas, sino porque el poder de Cristo se revela precisamente en medio de cada una de nuestras historias rotas, en medio de cada una de nuestras grietas, en medio de cada una de nuestras vidas rotas, en medio de cada desesperación por la que estamos pasando. La gracia, por tanto, repito, no es una promesa de ausencia de problemas, sino la promesa de presencia constante del Salvador en nuestras vidas. La presencia de su gloria en nuestra vida, como veíamos ayer en nuestras reuniones de hombres y de mujeres. Esa presencia que necesitamos en nuestras vidas. Hechos 1:8 dice
que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Un poder que se muestra en la debilidad y no en la autosuficiencia. Hay un propósito en la debilidad. Por tanto, hay propósitos de parte de Dios al permitir que experimentemos estas limitaciones y estas pruebas en nuestras vidas. No es un error de Dios, no es que Dios ha errado, se ha equivocado con mi vida. No es un error de Dios o algo que se haya escapado a su control, sino parte de un diseño mayor que no entendemos, pero que Dios está ahí. Pablo veía en su aguijón una protección contra la soberbia y una invitación constante a depender de Cristo. Tenía un problema, tenía ese aguijón, pero él veía en ese aguijón una protección para no elevarse en exceso, para no ir mucho más por encima que el propio Señor al que estaba predicando, para no pecar de soberbia, pero además depender de Dios, una invitación constante a depender de Cristo en su vida como apóstol. A través de la debilidad somos guardados de la autosuficiencia y guiados a una confianza más profunda en Dios. Lo que el mundo desprecia y evita pasar, Dios lo convierte en instrumento de transformación de nuestras vidas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No olvidemos nunca la segunda parte de este texto, porque no la podemos separar de la primera. Ya sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese le aprendemos bien. Esto es, explica Pablo luego, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso nuestras debilidades son usadas por el Maestro para nuestra santificación y para nuestra gloria. Y para su gloria, no la nuestra, para su gloria, para que Él sea glorificado en medio de esas adversidades por las que estamos pasando. Pero además nos dan un poder para la vida diaria y cotidiana. La vida cristiana no es una lucha en solitario. El Espíritu Santo nos fortalece en nuestro interior para afrontar las realidades cotidianas de cada día. Esas con las que amanecemos cada lunes, ¿verdad? Cargamos las pilas en la iglesia, nos vamos llenos del Señor a casa, pero a veces abrimos la puerta, bajamos las escaleras, pisamos la calle y zacatá, nos encontramos con las realidades, ¿verdad? Con todas esas debilidades, con esas batallas, con esas luchas en las que nos encontramos diariamente. Este poder no es... El Espíritu Santo nos fortalece en nuestro interior para afrontar estas realidades cotidianas de cada día. Pero este poder que el Espíritu Santo nos da no es un espectáculo externo, sino un fortalecimiento interior que nos capacita para perseverar, para amar y para servir cuando las fuerzas humanas nos fallan, cuando dices ya no puedo más. El secreto del cristianismo está en la presencia de Cristo en el creyente, vivificándonos cada día. No somos autosuficientes, dependemos del poder que viene de lo alto. Pablo clavaba sus rodillas, dice el contexto, lo podemos leer un poquito antes. Pablo clavaba sus rodillas por los efesios, oraba por la iglesia de Éfeso. Efesios 3:16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Esto es lo que pedía. ¿Cuántas cosas pedimos en nuestras oraciones, en nuestras reuniones de oración, verdad? Tenemos una lista tremenda, ¿verdad, Mercedes? Pero no sé si tenemos esta petición o esta oración que Pablo hacía por la iglesia de Éfeso. Oraba para que os dé, a los efesios estaba orando Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. No un chalet en las Bahamas, ¿y una cuenta en Suiza? No. Para que conforme a las riquezas de su gloria os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior.
ahí donde nos desgastamos, porque externamente ponemos a veces una cara, pero internamente estamos, pues en ese hombre interior por su espíritu. Pablo ora y pide al Señor por los efesios, por este motivo. Pablo declara en el texto que estamos compartiendo, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está dirigiendo esta carta a los corintios, que le estaban pidiendo credenciales. A ver, tus avales, tus credenciales de apóstol, que no estuviste los 3 años con Jesús, ¿tú qué vas a ser apóstol? Eso es lo que venían criticándole, más o menos, y algunas otras cosas más, ¿vale? Y él presenta, bueno, podía gloriarme de muchas cosas, ¿verdad? Pablo podía gloriarse de muchas cosas, había hecho milagros ya, en fin, podía presentar un montón de señales, pero las señales que él quiere mostrar son precisamente las de sus debilidades. De buena gana me gloriaré más bien. Si tengo que justificar mi apostolado delante de ustedes, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que Cristo sea glorificado en cada una de esas situaciones por las que he pasado. Cada vez que me azotaron 40 veces, ahí estaba Cristo para levantarme. Cada vez que me dejaron medio muerto a la salida de una ciudad por haber predicado el Evangelio, ahí estaba Cristo para levantarme y para continuar. Él se gloriaba en sus debilidades. Se trata de ubicar bien el centro de nuestra vida. Ya no se trata de mis méritos, sino de la gloria de Cristo. Hermanos, no se trata de nuestros méritos, de nuestras posibilidades, sino de la gloria de Cristo, que sea visible en precisamente en nuestras fragilidades y en nuestras debilidades, en nuestras adversidades. Pero si yo no muestro mi debilidad, no me glorío en mi debilidad. No será visible en mi debilidad el poder de Cristo. No estaré dando lugar a que Cristo sea glorificado en medio de mi vida. Martín Lutero dijo, cuando el hombre reconoce que está vacío, entonces Dios lo llena. La autoglorificación en uno mismo y en los méritos conseguidos es el mayor estorbo para la obra de Dios en nosotros. La verdadera espiritualidad florece cuando Cristo y no uno mismo es el centro de todas las cosas. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es poner a Cristo en el centro de tu vida. Es amarlo, es decir, tengo suficiente con Cristo, esté pasando por donde esté pasando. Nuestra vida debe ser el testimonio del poder de Cristo, no de nuestra autosuficiencia. Y esto nos va a dar un reposo. La experiencia de la gracia nos lleva al reposo. Pablo habla de reposar sobre mí el poder de Cristo en el texto que hemos leído. Reposar sobre mí el poder de Cristo. No es un reposo pasivo ni estático, sino de una confianza activa en la presencia de Jesús en medio de cada circunstancia. El poder de Cristo descansa en los que dejan de luchar por sus propios medios y confían plenamente en Él. Este reposo es un regalo que solo recibe quien se rinde ante la suficiencia de Cristo. Mientras batallamos, mientras nos resistimos, mientras confiamos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestro talento, en nuestro dinero, en nuestra situación social, en lo que hacemos, no damos pie a que Cristo sea glorificado. Cristo es suficiente, la gracia es suficiente. Salmo 46:10 dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. En medio de cada tormenta, la quietud es fruto de la certeza de que Cristo está en nosotros dentro de la barca, está con nosotros dentro de la barca. Gozo y fortaleza en medio de la adversidad. Esto es una paradoja, es decir, alegría en la aflicción. Esto no es posible. Una paradoja es cuando una cosa es lo uno y lo contrario. No es posible.
alegría en la aflicción, pero el cristianismo está lleno de paradojas, ¿verdad? El apóstol nos reta: por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Fíjate aquí todo lo que une a las debilidades: en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. El texto que leímos al principio. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Esta es la auténtica paradoja cristiana. Tenemos la posibilidad de un gozo verdadero en medio del dolor. Es como el oro, que brilla más después de que ha sido pasado por el fuego. Nuestra fe se purifica y el gozo se hace más intenso cuando atravesamos por pruebas. Crecemos. La alegría a la que Pablo se refiere no es superficial ni circunstancial, sino el fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu, resistente a cualquier situación. No se va a debilitar. La adversidad deja de ser un motivo de queja para transformarse en una oportunidad de madurez y de testimonio. Santiago 1, 2 y 3, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nuestras fuerzas están limitadas. Si ahora creo que estoy arriba y que estoy muy bien, llegará un momento en el que me pegaré de bruces con el suelo y tendré que reconocer que dependo del Señor, que Cristo lo es todo. La fuente de nuestra fortaleza como creyentes no está en la formación de nuestro carácter, ni en la disciplina personal que nos apliquemos. Está muy bien cuando oramos, está muy bien cuando leemos las Escrituras, cuando estudiamos, cuando compartimos la palabra, está muy bien todo eso. Pero la fuente de nuestra fortaleza como creyentes no está ni en la formación de nuestro carácter, ni en la disciplina personal que nos apliquemos, sino en la presencia viva de Cristo en cada uno de nosotros. Pablo puede decir, y esto lo experimentamos de una manera tremenda cuando abrimos nuestro corazón por primera vez al Señor. Eso que algunos llamamos el primer amor, ¿verdad? Cuando te presentaron al Señor, cuando le dijiste sí, te inundó un gozo que te daba igual por donde estuvieses pasando, te comías el mundo. Ahora el mundo nos come a nosotros, ¿no? Ese gozo tenemos que recuperar, hermanos. Esa es la llenura de Cristo en cada uno de nosotros. Luego empezamos a estudiar mucha teología, empezamos a darle muchas vueltas a las cosas, empezamos a meditar en exceso, en profundidades que nos alejan del verdadero espíritu de la letra. Pablo puede decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ha vivido y experimentado una vida sostenida por la gracia y por el poder del Señor. Charles Spurgeon decía, Dios no da poder antes de la prueba, sino en medio de la prueba, ¿verdad? Todos queremos las cosas antes, pero hay que pasarlas. Y luego sales fortalecido. Y en medio de la prueba el Señor te da. La fortaleza cristiana es revelada cuando menos la esperamos y cuando más la necesitamos. Cuando ya estamos en ese punto con el que yo empezaba al principio. ¿Cómo nos encontramos? ¿Estamos ya tocando fondo? Pues hay buenas noticias, porque ahí entra Dios en acción. La fortaleza, repito, la fortaleza espiritual es un don, no un logro humano. Es el resultado de una revelación, de una relación viva con Cristo. Nuestra debilidad entonces se convierte en un canal por el que fluye la fortaleza de Dios. Un texto muy conocido, ¿verdad? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las circunstancias no definen nuestra fuerza, es Cristo quien la determina. Vuelvo a leeros un texto. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y antes de dar paso al último punto, que es la vulnerabilidad en el testimonio y la misión, quiero hacer un paréntesis aquí. Porque cuando yo estaba esta mañana preparando esta predicación, según iba avanzando en ella, me vino a la mente una persona, una hermana de esta iglesia. Desde que yo llegué a la iglesia, en el año 93, esta hermana ya estaba en la iglesia. Y si hay un ejemplo vivo que pudiéramos poner de esta predicación, sería esta hermana. Ahora no puede estar con nosotros, no puede estar los domingos aquí por problemas de debilidad. Al caminar, al andar, no puede, problemas de movilidad. Pero si yo tuviese que poner un ejemplo, que muchos conocéis, sería mi hermana Blanca. Desde que yo llegué a la iglesia he estado batallando por unas cosas, por otras cosas, por otras vueltas cosas, por otras cuantas más. Batallar, y llevo 33 años en la iglesia. No he visto un descanso para la hermana. De batallar, de pelear y de pelear. Pero ha estado firme, siempre ahí. Y humanamente esto no es posible. Solo es posible cuando uno tiene el poder de Cristo en su vida, en medio de las debilidades, en medio de las situaciones complicadas. Y este texto es su texto preferido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este texto se ha hecho carne en la vida de mi hermana Blanca. Y quien conocéis la historia, los más antiguos, quien conocéis todo el proceso, sabéis que es así. Que el Señor ha sido su fortaleza porque se ha gloriado en sus debilidades. Y para mí es un ejemplo. Para mí es un ejemplo de cómo afrontar las situaciones complicadas y difíciles. Y yo me precio de ser su calladito, que no es el título de ninguna merengue de República Dominicana cantado por Juan Luis Guerra. No es eso. Es una cosa de Blanca y mía. Pero es un ejemplo de cómo el Señor nos fortalece en medio de nuestras debilidades. Como Él es fiel y está ahí siempre. Y esto me da pie a cómo afectan nuestras debilidades y nuestras vulnerabilidades al testimonio y a la misión. Por eso decía antes que lo importante no es las disciplinas que practicamos, sino que Cristo esté bien agarrado en nuestras vidas. El reconocimiento de nuestras debilidades no solo transforma nuestra vida interior, sino que también fortalece nuestro testimonio. Un cristiano vulnerable es un cristiano auténtico. Y su vida comunica esperanza a quienes luchan con sus propias limitaciones. Cuando reconocemos nuestras debilidades, somos como un faro con grietas, que precisamente por ellas, por esas grietas, deja escapar más luz. Así nuestra debilidad se convierte en un canal para el amor y el poder de Dios. Cuando reconocemos nuestras debilidades, nuestras grietas, nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestras batallas y nuestras luchas, somos como ese faro, donde hay grietas, pero por las grietas, por cada una de esas grietas sale más luz, para que otros puedan ver lo que Dios o cómo Dios nos fortalece.
La iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para pecadores donde brilla la gracia de Dios en vasos de barro. Nuestra misión es proclamar no nuestra fortaleza, sino el poder que se perfecciona en medio de nuestra fragilidad. 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuestra misión como Iglesia Cristiana Jesús Vive es más creíble cuando se basa en la sinceridad y no en la apariencia. Y concluyo. Este texto de 2 Corintios 12, 9, 10 es claro y desafiante para cada uno de nosotros. La gracia de Cristo, hermanos, es suficiente y su poder, el poder de Cristo, se perfecciona en cada una de nuestras debilidades. Pablo nos llama a abrazar nuestras luchas y batallas como plataformas para la manifestación de la gloria de Dios. Aprendamos a vivir y a depender diariamente de la gracia del Señor. Que cada dificultad, que cada aguijón sea una oportunidad para experimentar de nuevo que la gracia de Dios es más que suficiente y que su poder se perfecciona precisamente donde más visibles se hacen nuestros límites, donde más visibles se hacen nuestras dificultades. Somos una iglesia vulnerable. Somos una iglesia vulnerable, decía el capitán ayer, ¿no? Que él había estado en unas iglesias súper santas. Bueno, aquí somos una iglesia vulnerable, somos una iglesia con limitaciones. Somos una iglesia vulnerable que asume las dificultades y los problemas como parte esencial de la vida cristiana. Que nuestro testimonio sea real, por tanto, mostrando al mundo que nuestra fortaleza no es nuestra, sino del Señor. Así, las personas no serán atraídas por nuestras capacidades, sino por el poder transformador de Cristo. Vendrán realmente a Cristo y no a un local. En resumen, el Evangelio de Jesucristo no promete la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Somos llamados a gloriarnos en la debilidad, a experimentar el poder de Cristo que reposa sobre nosotros. Y aquí yo quiero hacer un llamado, no para que salgas aquí delante, ¿vale? Si necesitas la intervención de Dios en tu vida, si necesitas la intervención de Dios en tus asuntos, en tus debilidades, si ya no puedes más, si estás a punto de dejarlo todo y salir corriendo, si no ves una salida a la situación, al problema que te estás encontrando, yo te voy a pedir que te pongas de pie. No es necesario que salgas aquí al frente, porque quiero orar por ti. Pero con que te pongas en pie donde estás es más que suficiente. Necesitas gloriarte en tus necesidades, en tus debilidades. Necesitas dejar tu debilidad, tu problema, eso que te angustia, que te quita el sueño, que te produce desazón. Necesitas dejarlo a los pies de Cristo en esta mañana, ahí donde estás, en lo más profundo de tu corazón, en esa relación íntima con el Señor y el Señor contigo, donde nadie más podemos entrar ni debemos entrar, sino solo el Espíritu Santo de Dios. Necesitas dejar tu debilidad a los pies de Cristo. Necesitamos entender que la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Él nunca ha dejado el control. Él ha estado siempre contigo. Cuando no lo ves, también está contigo. Cuando no lo sientes, también está contigo.
Necesitas reconocer que la gracia de Dios es suficiente para afrontar, para confrontar esa debilidad. Necesitas que el poder de Cristo se perfeccione en tu debilidad. Convierte esa debilidad en un canal del poder de Cristo para tu vida. Dale gloria a Dios ahí donde tú estás ahora. Lo puedes hacer audiblemente, lo puedes hacer en el interior de tu corazón, pero da gloria a Dios. Reconoce que Él es todo para ti, que Él es todo en tu vida, que Él es más que suficiente, que no necesitas nada más que tenerlo a Él. Necesitas que repose sobre ti el poder de Cristo. Abre tu corazón ahí en la intimidad con Él. Abre tu corazón. Necesitas, como Pablo, necesitamos reconocer nuestra debilidad. Ese aguijón. Ahora ahí en tu interior, a solas con el Señor, preséntale tu aguijón. Preséntale tu problema, tu ansiedad, tu preocupación. Aquello en lo que necesitas decirle, Señor, no puedo más. Tú necesitas intervenir en mi vida, Señor. Díselo con tus palabras ahí. Deja que el Espíritu Santo te muestre. Necesitas reconocerte débil para que puedas ser fuerte en Cristo Jesús. Padre de la gloria, Padre celestial, gracias por tu palabra viva y eficaz. Reconocemos nuestras debilidades y confesamos que sin ti nada podemos hacer. Ora ahora en tu corazón o con tu boca, como tú quieras, como tú sientas. Ten la libertad de hacerlo. Pero clama al Señor. Clama al Señor en tu corazón. Clama al Señor. Derrámate delante de Él. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos baste cada día y que tu poder se perfeccione en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad. Ayúdanos, oh Señor, a gloriarnos en Cristo, en tu Hijo amado, a depender de tu Espíritu Santo, a ser testigos fieles de tu amor en medio de la adversidad y de la batalla. Que tu nombre sea exaltado, oh Señor, en nuestras vidas. Y también te pedimos que tu iglesia sea fortalecida por tu presencia. Padre de la gloria, te honramos en esta mañana. Te reconocemos como Salvador de nuestras vidas. Tu gracia es suficiente, Cristo es suficiente para mi vida, Señor. Alabamos tu nombre. Señor, bendice cada hermano y cada hermana, Señor, que necesita de tu gracia, que necesita del poder de Cristo en esta mañana, Señor. Fortalece, ayuda, Señor, a afrontar cada jornada que viene por delante esta semana, Señor, con el poder de tu Espíritu. Llévalo cada mañana, Señor, a tu presencia, donde cada uno de nosotros podamos recargar, Señor, nuestras pilas con el poder de tu Espíritu Santo, con tu gracia, Señor. Te necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, que el Señor os bendiga. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.